En medio de las llanuras secas y agrietadas, los perros salvajes están exhaustos tras la derrota. Pero sus instintos nunca se han rendido. En un lugar donde la muerte acecha a cada paso, ¿tendrán la fuerza suficiente para levantarse y sobrevivir un día más? Botsuana salvaje. Perros salvajes sobreviven tras una feroz batalla. En medio del ardiente delta del Okavango, el viento seco sopla entre los tallos de hierba amarilla y quebrada. Bajo el sol abrasador de Botsuana, la frágil vida aún se aferra a cada centímetro de tierra. En un lugar donde la sangre y el polvo se mezclan, solo hay una ley: el más fuerte no es el más brutal, sino el que sabe unirse para sobrevivir. Tras un sangriento enfrentamiento con el leopardo, los perros salvajes africanos se retiran en silencio. Llevan consigo el aroma de los caídos y las heridas de su especie. La victoria no es dulce, solo el aliento es profundo debido al hambre prolongada. El suelo está agrietado, el agua se ha secado. En esta época del año, todas las criaturas se vuelven rudas y los perros comprenden que solo la disciplina puede salvarlos del límite entre la vida y la muerte. Se mueven como un flujo unificado, cada paso es regular, con las orejas atentas, escuchando cada movimiento en la pradera. Ni un ladrido, ni caos. Cada individuo conoce su lugar, el líder, el sitiador, la retaguardia. El silencio no es miedo, sino el lenguaje ancestral de una especie que ha aprendido a coexistir durante miles de años de evolución. A lo lejos, un ñu solitario se separa de la manada. Su cuerpo es alto y fuerte, pero sus patas muestran signos de fatiga. Una oportunidad única en una larga hambruna. Presa grande, gran riesgo de depredación. Los perros bajan cuidadosamente el cuerpo, dispersándose en un arco. Los ojos del líder brillan, la señal para comenzar la caza.
Se precipitan como el viento, girando simultáneamente sus afiladas puntas hacia la presa. El ñu rugió, girando el cuerpo, con los cuernos bajos, listo para contraatacar. La primera comida después de muchos días de hambre. Comieron juntos. Cada uno tuvo su turno. Incluso las crías tuvieron su parte. Ese era el orden y la verdadera fuerza de la manada. Cuando sus estómagos estaban llenos, la manada se dividía. Entre las raíces de los árboles, la hembra preñada abandonaba la manada en busca de otras tierras. En el mundo de los licaones, dar a luz es un viaje solitario pero sagrado, donde el instinto guía cada paso, desde cavar una madriguera hasta ocultar su olor para evitar depredadores. Unos 70 días después de la concepción, la manada se sumió en el silencio durante las horas de espera. Entonces, en la quietud de la noche, un leve sonido de respiración resonó bajo tierra. Nacieron las crías, pequeñas y casi indefensas. Durante las primeras semanas, apenas salieron de la madriguera. Sus ojos solo se abrieron después de 2 semanas. La madre rara vez salía, alimentándose de las presas que traían los demás miembros. En la manada de licaones africanos, cada individuo contribuía a la crianza de la nueva generación. Los machos traen comida desde lejos, regurgitándola para que la madre y las crías la coman. Los demás cachorros vigilan, atentos al peligro. Es este vínculo el que los convierte en uno de los sistemas sociales más unidos de la naturaleza. Al mes de edad, los cachorros empiezan a salir de sus madrigueras, caminando con sus débiles patas. Aprenden a jugar, a perseguirse entre las raíces de los árboles, son sus primeras lecciones de reflejos, velocidad y orden en manada. La nueva vida insufla una energía diferente a la manada, pacífica, brillante y llena de esperanza.
Sin embargo, en Botsuana, la paz nunca dura mucho. Se acerca la estación seca. La humedad del aire se agota y los últimos charcos de lodo están a punto de desaparecer. A medida que la última humedad del aire se disipa gradualmente, el delta del Okavango comienza a cambiar de color. Los charcos de lodo están agrietados, el suelo está seco como una piedra. Río abajo, donde fluye el agua restante, la vida aún intenta aferrarse. Y allí, otra aguarda. El agua, la única esperanza de la estación seca, es el lugar más peligroso. Bajo la tranquila y oscura superficie del agua, acecha algo más antiguo que los perros, una criatura que ha existido desde que la estepa estaba cubierta de niebla prehistórica. El cocodrilo del Nilo, el cazador de emboscada más paciente del planeta. No persiguen, no hacen ruido. Cada mordisco es una muerte que surge de las profundidades del agua. Su cuerpo mide más de 4 metros de largo y pesa casi media tonelada, perfectamente oculto en las turbias aguas marrones de la llanura. Su piel gruesa y áspera, como una armadura prehistórica, refleja la luz del sol en frías escamas de acero. Sus brillantes ojos amarillos flotan sobre el agua, inmóviles durante horas, pero tras ese silencio se esconde una máquina de caza con una precisión despiadada. Sus dientes son suficientes para triturar huesos grandes o caparazones de tortuga de un solo mordisco. Cientos de dientes cónicos crecen en 2 gruesas filas que se reemplazan constantemente a lo largo de la vida, asegurando que esta arma nunca se desafíe. Ninguna criatura puede escapar de esa aterradora presión. Pero el cocodrilo es más que una simple máquina de matar. Es un símbolo de paciencia y equilibrio en el ecosistema. Los perros salvajes nunca se han retirado ante ningún depredador terrestre. Pero el agua es un territorio desconocido. La sed los hace arriesgarse. Con un calor de casi 40 grados, el agua es lo único más importante que la comida. Uno a uno, bajan a la orilla del río, bebiendo agua a toda prisa para descansar. No se dan cuenta del peligro que se avecina. En ese momento, el agua explotó. Rugidos mezclados con ladridos resonaron.
Espuma, barro y polvo volaron por los aires. Con un solo mordisco, el perro fue arrastrado profundamente al agua, solo quedaron círculos que se extendían. Toda la manada se quedó quieta, sin ladrar, sin correr. El líder retrocedió, con los ojos pesados. Comprendieron que esa agua no les pertenecía. En Botsuana, la vida siempre tenía un precio. Bajo el agua turbia, el cocodrilo regresó lentamente al lecho del río. Desconocía el nombre del muerto, ni le importaba. En este mundo, quien tuviera sed, quien fuera débil, quien estuviera un paso atrás, se convertiría en la comida de otro. En el suelo seco y agrietado, mientras el pánico se desvanecía, la jauría de perros salvajes se marchó en silencio. El sol de la tarde cayó, arrastrando las sombras sobre la hierba quemada. La vida se retiró de nuevo a la espera. Solo el olor a sangre persistía en la orilla, extendiéndose con el viento cálido. Más allá, entre los juncos bajos, apareció otra figura. Pequeña, de andar ligero. Pero con una mirada aguda y calculadora. Chacal, el chacal de la sabana, que siempre sabía aprovecharse de los errores ajenos. Menos fuerte que un león, menos ágil que un leopardo, el chacal sobrevivió gracias a su inteligencia. Cada movimiento era un equilibrio entre el peligro y la oportunidad. Sus grandes orejas se erguían, captando cada sonido, mientras su nariz húmeda y sensible rastreaba el olor de quienes acababan de partir. En el mundo de los chacales, el último en llegar no era el más débil, sino el más sabio. Avanzó lentamente hasta la orilla del río, donde se había hundido el perro salvaje. El olor aún era intenso en el viento, y allí, quizás, se encontraba la recompensa para alguien lo suficientemente audaz. Pero Chacal no tenía prisa. Se detuvo, levantó la cabeza y contempló la superficie del agua, que parecía un espejo. Sus ojos amarillos reflejaban los suyos y su miedo instintivo. Abajo, la sombra de la muerte seguía flotando. Chacal retrocedió unos pasos y luego se dio la vuelta. Sabía que el río siempre se reservaba su parte. Pero más allá,
donde las manadas de antílopes se movían por la sabana seca, aguardaba otro alimento. El amanecer tiñe el delta del Okavango de un amarillo dorado. El rocío persiste en la hierba, y los primeros insectos del día se mezclan con el canto de los pájaros que resuena en la estepa. En la penumbra, el chacal hace tiempo que se levantó. Con las orejas erguidas, las fosas nasales húmedas y temblorosas, lo oye y lo huele todo. Hoy, ya no hay cadáveres que carroñar. Hoy, debe cazar de verdad. Más adelante, entre la hierba, una bandada de gallinas de Guinea busca alimento. Su plumaje azul grisáceo brilla con blanco, sus cabezas están descubiertas, sus crestas son pequeñas como coronas. Se mueven en gran número, bulliciosos y ruidosos, ajenos al peligro. Para el chacal, esta es la comida perfecta, compacta, llena de energía y de bajo riesgo. Se agacha sobre la hierba, moviendo la cola suavemente para mantener el equilibrio. Cada músculo está tenso como la cuerda de un arco a punto de romperse. A Chacal le faltaba velocidad, pero la compensaba con cálculo. Sabía esperar, observar y elegir el momento oportuno. En la bandada, con que una sola ave se desprendiera, todo comenzaría. La gallina de Guinea estaba ocupada acicalando sus alas, unos pocos batidas más lentos. Esa era la señal. Chacal se acercó sigilosamente, paso a paso, en absoluto silencio. El viento era favorable, la hierba alta cubría la mitad de su cuerpo. La distancia era ahora de solo unos metros. Un respiro. Un salto. Chacal salió corriendo. Chacal se detuvo, de pie en medio de la hierba abierta. No estaba enojado. No estaba decepcionado. Observando en silencio la dirección en la que se alejaba la bandada. En este mundo, el fracaso no es el fin, es solo parte del ritmo de la supervivencia. En Botsuana, la sabiduría a veces es más valiosa que la fuerza.
Y en una tierra donde la vida se mide por el aliento, el cazador más pequeño, el chacal, aún afirma su posición en silencio, con paciencia y sabiduría ancestral. El sol ha salido alto, la dura luz blanca del sol se derrama sobre la pradera como fuego. Todas las criaturas se retiran a la sombra. El chacal también yace bajo una acacia seca, escuchando el susurro del viento. En el calor sofocante del mediodía, el hambre regresa, latente y persistente. Esta vez, el chacal no caza solo, la pareja ha estado junta durante muchos años, criando a sus crías y protegiendo su territorio. Al borde de la pradera, surge una nueva oportunidad. Un pequeño antílope, de pie entre la maleza. Su madre había salido a buscar agua. Un mordisco rápido, indoloro, sin un grito. A lo lejos, el sol se pone gradualmente, tiñendo las praderas de un rojo intenso. Todo luce extrañamente tranquilo. La jauría de perros salvajes, tras tantas pérdidas, continúa su viaje, en constante movimiento, en constante búsqueda. Cada uno de sus pasos es un testimonio de la fuerza de la solidaridad, del espíritu que nunca se rinde ante la adversidad. El cocodrilo aún desempeña pacientemente su papel, asegurándose de que ninguna vida se desperdicie en el círculo ecológico. Y el chacal es el delicado equilibrio de la naturaleza. Limpia los restos de vida, impidiendo que las llanuras se llenen del olor a muerte. Cada especie en este mundo, grande o pequeña, feroz o débil, ocupa su propio lugar, eslabones inseparables en la interminable música de la vida. Nadie es insignificante. Ninguna victoria es eterna. ¿Y tú? Si estuvieras en medio de esta tierra, donde la supervivencia se mide por cada respiración, ¿en qué especie te convertirías? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir descubriendo otras espectaculares historias de supervivencia con nosotros.
Serengeti, campo de batalla por la vida. El alba se alza sobre el Serengeti. La primera luz se extiende por el horizonte, bañando la sabana en un tono dorado suave, casi irreal. Todo parece calmarse por un instante eterno. Una belleza tan apacible que hace olvidar que aquí, la vida siempre camina junto al peligro. Pero en el Serengeti, la paz es apenas una cáscara frágil. Bajo las brisas que acarician las praderas altas hasta el pecho, comienzan a surgir movimientos sutiles. Sombras oscuras, encorvadas, con las orejas erguidas y el cuello bajo. No rugen. No corren. Solo atraviesan el pasto como espectros. Son hienas manchadas. No esperan a la noche para cazar. No tienen la velocidad del guepardo ni la fuerza del león. Son la encarnación de la paciencia, de la estrategia, de una voluntad fría y despiadada. Sus ojos brillan bajo el sol naciente, no por la luz, sino porque ya han olido la carne. Olor a excremento, polvo, y lo más inquietante, sangre vieja. Todo mezclado en el viento, guiándolas. A lo lejos, una manada de antílope senegal se desplaza lentamente entre dos acacias dispersas. Su pelaje rojizo brilla con el sol de la mañana. Las orejas giran sin cesar, como antenas vivas buscando señales del mundo. Pero no hay señal alguna de que están siendo observadas. Entre la hierba alta, un leve movimiento corta el aire. No hay sombra. No hay sonido. Solo una mirada, dorada, profunda, decidida. Una cría se ha alejado del grupo. Y eso basta. El viento sopla en dirección favorable. El momento ha llegado. No hay advertencias. No hay chillidos. Las hienas se mueven como una ola. Una maniobra rápida, un salto certero, y la cacería termina antes de que el sol sobrepase la copa de los árboles. No hay rugidos. No hay celebración. Solo el sonido de la carne desgarrándose, huesos crujiendo, y miradas que vigilan constantemente, atentas a los ladrones que podrían llegar. Eso fue una recompensa. Pero conservarla, ese es el verdadero triunfo. El suelo bajo sus patas está agrietado como el cuero chamuscado de una bestia caída.
El aire flota con el olor acre del polvo seco y los excrementos. La estación de lluvias no ha llegado. Y la sabana muere en silencio. Días después, la comida se agota. No quedan cadáveres. No hay olor a sangre fresca. El viento solo arrastra gritos roncos y miradas vacías. La manada de hienas se ha vuelto dispersa, exhausta, desconfiada. Y peligrosa entre ellas. El hambre ya no es una sensación. Es un estado. Vive en sus ojos, en su respiración, en ese caminar torcido que no puede ocultar la descomposición de la confianza. Las cabezas, antes agachadas en sumisión, ahora se alzan. Observan. Miden. La línea entre compañera y enemiga se ha borrado. Sin advertencia. Sin chillidos. Sin rituales de jerarquía. Se lanzan unas contra otras. La primera mordida desgarra el pelaje del cuello. La sangre brota. Un aullido sacude el aire. Una es mordida, no huye. Contraataca, aferrando el hocico de su agresora. No por orgullo, sino por vida. Las demás no intervienen. Se suman. Ya no hay manada. Solo instinto de supervivencia. Pelos arrancados. Carne rasgada. Una cae, el vientre abierto, las entrañas sobre la tierra. Y aún así, en su último aliento, muerde una pata. La última mordida. No por odio. Por hambre. La manada, antaño forjada en sangre, disciplina y cooperación, se ha roto. Ya no hay normas. Solo hueso, diente y un instinto desnudo. Rugiendo por una última oportunidad de vivir. Cuando el sol se pone tras el horizonte encendido como hierro fundido, quedan cuerpos destrozados. Algunas sobreviven, arrastrándose hacia la sombra, con la boca aún manchada por la sangre de su propia especie. Y en Serengeti, donde cada amanecer comienza con el veredicto implacable de la naturaleza, eso es todo lo que hace falta. En medio de las llanuras abrasadas por el sol, la luz blanca cae como fuego sobre la sabana, haciendo que el suelo hierva en oleadas visibles de calor. No hay viento. Ninguna acacia se mueve. Nada detiene la intensidad que cae desde lo alto. Pero en el borde de la única sombra visible en kilómetros, una figura aparece. No se apura. No se esconde. Es una leona adulta. Miembro esencial de una manada dominante que controla este territorio. Su pelaje, de un amarillo claro, se funde perfectamente con el color de la hierba quemada, permitiéndole desaparecer por completo cuando lo necesita. Su cuerpo es largo y fuerte, con hombros y caderas robustas, músculos tensos bajo una piel curtida por el sol. No tiene melena como los machos. La leona está diseñada para la velocidad, la resistencia y la coordinación. Son ellas quienes constituyen la fuerza de caza principal de la manada.
Una leona adulta puede pesar entre 120 y 180 kilos y vivir entre 10 y 14 años en estado salvaje. Pero la longevidad no garantiza el poder. Su posición dentro de la manada está determinada por su papel. La leona no es solo una cazadora. Es el corazón de la estructura social, cría a las crías. Enseña habilidades de supervivencia y transmite la memoria territorial a la siguiente generación. La manada de leones es una de las pocas estructuras sociales entre los grandes felinos. Suele estar compuesta por 2 o 3 machos, entre 6 y 12 hembras, y sus crías. Cada leona dentro de la manada está emparentada, hermanas, madres, hijas, tías. Esta red familiar crea un sistema de cooperación estrecha, especialmente en el cuidado de las crías y la caza en grupo. La época reproductiva no es fija. Cuando una hembra entra en celo, un periodo que suele durar entre 4 y 8 días, ella misma se acerca al macho de la manada. A diferencia de la violencia de una cacería, el apareamiento es frecuente y repetitivo. Una pareja puede copular hasta 40 veces al día. Son encuentros breves, a veces de solo segundos, pero continuos, para asegurar la fecundación y evitar que el macho se aleje a buscar otra hembra. Si el apareamiento tiene éxito, la gestación dura alrededor de 110 días. Poco antes del parto, la leona se aleja de la manada y busca un refugio entre arbustos densos o formaciones rocosas. Allí da a luz a una camada de 1 a 4 crías. Al nacer, pesan entre 1 y 2 kilos y están cubiertas de un pelaje moteado parecido al del leopardo. Durante las primeras semanas, las crías dependen por completo de la madre. No pueden caminar ni alimentarse por sí solas. En ese tiempo, la leona mantiene a las crías ocultas, incluso de la propia manada, para protegerlas de depredadores como hienas, leopardos o incluso de los machos del grupo, que pueden matarlas si no son su descendencia directa. Bajo el sol del mediodía en Serengeti, la manada de leones aún no se ha movido. La temperatura sigue subiendo, pero las siluetas de los depredadores continúan deslizándose silenciosamente sobre la hierba quemada. Al frente del grupo, una leona adulta se separa unos pasos, su andar fluido. La mirada fija en la distancia, donde una manada de ñu se agrupa bajo la escasa sombra de la sabana. No es una madre reciente. No carga con el peso de la maternidad, ni está en celo. Es una cazadora pura. Su vientre es plano, su pelaje uniforme, curtido por el sol, sin señales de lactancia ni de reproducción. Lo que lleva consigo es la calma de quien ha aprendido a leer la distancia, el viento, la espera y el momento justo para actuar.
En su mirada madura brilla la experiencia de muchas estaciones secas, de muchas persecuciones fallidas y de disputas sangrientas por el territorio. El viento se ha detenido, como conteniendo el aliento. En la vasta llanura, el suelo se oscurece bajo el calor. Los bordes de la hierba seca se curvan como si estuvieran al fuego, y hasta los insectos han dejado de sonar. En ese silencio espeso, donde el aire parece cargado de tensión, todo está listo para un golpe mortal. Entre la hierba dorada, nada permanece inmóvil. Un grupo de leonas se desliza, cuerpo pegado al suelo. No hay apuro. No hay señales. Cada paso es una medida precisa, la distancia al objetivo, la dirección del viento, el ritmo de los movimientos de la presa. En el centro de la formación, la leona más vieja lidera. No necesariamente la más fuerte, pero sí la más sabia, la que mejor sabe cuándo y cómo actuar. Sus ojos están clavados en un único individuo dentro del rebaño disperso de ñus, un macho joven, con un trote desacompasado, peligrosamente alejado del grupo. Toda la sabana parece seguir dormida. Pero la cacería ya ha comenzado. Es un ñu macho adulto, aunque joven. Su andar es torpe. Su cabeza va más alta que la del resto, no mantiene una distancia regular con la manada. Quizás sea su primera migración. Aún no ha aprendido la disciplina del grupo. Aún no sabe que el vacío entre él y los demás es una sentencia suspendida sobre su cuello. Los ñus no son lentos. De hecho, pueden correr hasta 80 kilómetros por hora. Pero la velocidad no lo es todo. Los reflejos, la alerta y el conocimiento del terreno son los factores que deciden. Y eso, ese joven ñu aún no lo tiene. Desde la hierba baja, las leonas se dispersan en varias direcciones. Una se mantiene al frente. Otra se desvía por la izquierda. Una tercera se desliza por detrás. El plan está en marcha. Todo ocurre en silencio absoluto. Solo se escucha el crujir de las patas sobre la hierba seca, como las notas graves de una sinfonía letal. El ñu se da cuenta de que algo no va bien. Sus orejas se levantan, su nariz se agita. Gira la cabeza. Justo en ese instante, la leona del frente se lanza como una sombra dorada. El polvo se levanta como una ola. El ñu reacciona por instinto, gira y corre. Pero lo hace justo hacia donde lo esperan las otras dos. No hay salida. Un salto certero desde la izquierda lanza su cuerpo contra el suelo. Patea con desesperación, agita los cuernos. Pero las garras ya se han hundido en su cuello. La segunda leona se abalanza sobre su pecho, inmovilizando las patas traseras. Y entonces llega la mordida final. Los colmillos perforan la garganta. No hay sangre que salpique. Solo un suspiro ahogado. Luego, silencio. El polvo aún no ha bajado. La hierba aún no se endereza. A lo lejos, la manada de ñu sigue corriendo. Nadie mira atrás.
El instinto lo sabe, si sigues corriendo, sigues vivo. La manada de leonas se reúne alrededor del cadáver. No hay rugidos. No hay peleas. Sus cabezas se inclinan, no por respeto, sino porque saben que la comida es una recompensa por la coordinación perfecta. Y bajo el sol implacable del Serengeti, donde no hay espacio para la ingenuidad. Cada instante es una prueba sin previo aviso. Quien la supera, vive. Quien no está listo, se convierte en una parte más de la cadena de vida tejida con garras y colmillos. El sol del mediodía sigue cayendo sobre la sabana como una cortina de fuego inmóvil. La hierba seca se mueve levemente al ritmo del viento. Pero no basta para disipar la tensión que aún flota en el aire tras la cacería. A lo lejos, la manada de ñus continúa su marcha. No se detienen. No miran atrás. La muerte de uno más es aceptada. Superada, como si nunca hubiera ocurrido. Porque aquí, la vida no se detiene a lamentar. Sobre la tierra aún manchada de sangre, las leonas ya han comenzado a comer. No hay gruñidos. No hay disputas. Comen en silencio, con un orden nacido del instinto y de los roles establecidos a lo largo de los años. No es crueldad. No es victoria. Es solo un eslabón más en el ciclo cerrado de la naturaleza. Cuando termina la comida, las leonas se levantan, sacuden el polvo de sus cuerpos y se alejan en silencio bajo el sol ardiente. No miran atrás. No necesitan hacerlo. Porque el ciclo continúa. Con o sin ellas. Pero hoy, han sobrevivido. Han perpetuado su especie. Han cumplido su papel dentro de esta red compleja y despiadada del mundo salvaje. Y cuando el sol comienza a inclinarse hacia el oeste, sus sombras se alargan sobre la llanura, no solo como figuras de depredadoras, sino como símbolos vivos de la fuerza. La coordinación y el orden ancestral que existe desde que esta sabana resonaba con el barrito de elefantes primitivos y las huellas de dinosaurios aún marcaban el suelo.